Buenas tardes, profesora, mucho gusto. Mi nombre es Eleusis Rodríguez. Voy a proceder a exponer mi infografía acerca de los métodos cromatográficos de análisis. Primeramente, es un método físico-químico fundamental en muchos campos de la ciencia que permite separar, identificar y cuantificar los componentes de mezclas complejas, utilizando principios de retención selectiva. Este proceso se basa en las diferencias en afinidad de los componentes por una fase estacionaria y una fase móvil, lo que da lugar a su separación en función de propiedades como tamaño, polaridad, carga eléctrica, afinidad química o volatilidad. Su importancia radica en su capacidad para analizar mezclas complejas con alta precisión, sensibilidad y rapidez, siendo esenciales para el control de calidad, investigación científica y desarrollo en las áreas como lo es la industria farmacéutica, la industria química, alimentaria y la industria ambiental. Principios de la cromatografía. Esta se basa en la separación de los componentes de una mezcla, gracias a las interacciones entre los analitos y las fases empleadas, como la absorción. Los analitos se adhieren a la superficie de la fase estacionaria. La participación. Los analitos se distribuyen entre dos fases, una fase líquida y otra fase sólida. Intercambio iónico. Los analitos cargados intercambian iones por grupos funcionales presentes en la fase estacionaria. Exclusión molecular. Los analitos son separados según su tamaño. Los más grandes no pueden atravesar las porosidades de la fase estacionaria. Aplicaciones de la cromatografía. Este sector químico se utiliza para analizar y caracterizar compuestos químicos, detectar isometría y evaluar mezclas complejas como gasóleos, cetonas y gas natural. Sector alimentario es fundamental para garantizar la inocuidad alimentaria y verificar la autenticidad de los productos, como por ejemplo el análisis de los vinos para comprobar la pureza de las variedades de uvas utilizadas. En el sector ambiental permite detectar los contaminantes en el aire, en el agua y los suelos, siendo clave para evaluar la calidad ambiental y controlar el impacto de las actividades industriales. En el sector de la salud se aplica en el análisis clínico para identificar sustancias tóxicas en nuestras muestras biológicas como sangre y orina, además de estudiar fármacos y metabolismo. Sector de seguridad. Esta es una herramienta clave en las investigaciones forenses, utilizada para identificar sustancias imperceptibles en muestras de tejido, telas y residuos en escenas del crimen. Características de las muestras para los análisis cromatográficos. Entre ellas tenemos su estado físico, la solubilidad, volatilidad, estabilidad química, la pureza, la compatibilidad con el detector, la cantidad de la muestra. También tenemos cantidad de la muestra, polaridad, complejidad de la mezcla, compatibilidad con la fase estacionaria, entre otras. Preparación en la cromatografía. Primeramente, para la preparación de la muestra, este es el primer y más importante paso, ya que la calidad del análisis depende de una muestra bien preparada, como por ejemplo con estos procesos, con una filtración, que son si la muestra contiene partículas sólidas, estas deben ser eliminadas usando filtros de membrana o centrifugación, o una disolución, que es la manera la muestra se debe disolverse en un solvente apropiado para que sea compatible con la fase móvil utilizada en el método cromatográfico. Selección del solvente. En la fase móvil, por ejemplo, tenemos la compatibilidad, que debe ser miscible con la muestra y adecuado con la técnica. También tenemos que tener en cuenta las propiedades físico-químicas, considerando la polaridad, pH y viscosidad.
Preparación del sistema cromatográfico. Dependiendo del método y del equipo, requiere una preparación adecuada. Preparación de estándares. Por ejemplo, preparar soluciones estándar de los compuestos de interés en concentraciones conocidas. Y también utilizar estos estándares para calibrar el equipo y generar curvas de calibración, lo que permite la cuantificación precisa de los analitos en la muestra, verificación y calibración del equipo, realizar una calibración con estándares conocidos y verificar la estabilidad del detector y el flujo de la base móvil o gas portador. También la aplicación de la muestra. En la cromatografía de una capa fina, la muestra se aplica con pequeños puntos o líneas utilizando micropipetas o capilares. En cromatografía de gases, la muestra se inyecta en el sistema utilizando una jeringa o un inyector automático. Control de condiciones ambientales. Tenemos que tener en cuenta la humedad, que puede interferir en la cromatografía de capa fina y en sistemas de cromatografía de gases. La temperatura. En la cromatografía de gases afecta la volatilidad de los compuestos, y en la cromatografía de los líquidos de alta eficacia influye en la viscosidad de los solventes. Validación del método, exactitud. ¿Qué tan cerca están los resultados del verdadero valor? Precisión, la reproducibilidad de los resultados bajo las mismas condiciones. Límite de detección y cuantificación. Sensibilidad del método. Tipos de cromatografía. Entre ellos tenemos la cromatografía de afinidad, que es un método de separación de una biomolécula de una mezcla basado en una interacción de unión macromolecular altamente específica entre la biomolécula y la sustancia. Cromatografía de gases. Es una técnica analítica utilizada para separar, identificar y cuantificar los componentes de una mezcla que pueden ser volátiles sin descomponerse. En esta técnica la muestra se inyecta en un sistema y se vaporiza, transportada por un gas inerte como el helio, nitrógeno o hidrógeno, que actúa como fase móvil a través de una columna que contiene la fase estacionaria. Cromatografía en papel. Es un método de separación y análisis utilizado para identificar y cuantificar los componentes de una mezcla. Esta se basa en la diferencia en la afinidad de los componentes de la muestra por el papel y un disolvente en el que se sumerge el papel. Cromatografía de capa fina. Es un método basado en la afinidad que se utiliza para separar dichos compuestos de una mezcla. La cromatografía de una capa fina es un método de separación muy versátil que se utiliza ampliamente tanto para el análisis cualitativo como cuantitativo en muestras. Cromatografía de intercambio iónico. Este es un proceso que se permite la separación de iones y moléculas polares basado en las propiedades de carga de las moléculas. Puede ser usada en casi cualquier tipo de molécula cargada, incluyendo proteínas, grandes nucleótidos y aminoácidos pequeños. Cromatografía de líquidos de alta eficacia. Es una técnica analítica utilizada para separar, identificar y cuantificar los componentes de una mezcla. Se basa en la interacción de los compuestos con dos fases. Una fase móvil líquida que se transporta a la muestra y una fase estacionaria sólida contenida en una columna. A través de un sistema de alta presión permite obtener separaciones rápidas y de alta resolución. Equipos utilizados en la cromatografía. Tenemos el sistema de inyección que conduce la muestra en el sistema cromatográfico. Tenemos la fase estacionaria material. Este es el material fijo la fase estacionaria, material fijo donde ocurre la separación, columnas, placas o soportes porosos.
La fase móvil, medio que transporta los analitos, estos en gases o líquidos. Columna cromatográfica, contenedor, es un contenedor de la fase estacionaria donde ocurre la separación. El horno controla la temperatura de la columna, detector, identifica y mide los analitos después de su separación. Sistema de bombeo, este genera y mantiene el flujo constante en la fase móvil. La cámara de desarrollo, utilizada en la cromatografía en capa fina. Sistema de adquisición de datos, software que proceda y analice los resultados. Depósito de solventes, contiene la fase móvil en sistemas líquidos. Gas portador, este es en la fase móvil en cromatografía de gases, como el helio, nitrógeno, hidrógeno. Desgasificador, este elimina las burbujas de aire en el sistema de la cromatografía líquida. Muchas gracias, esta fue toda mi presentación. Hasta luego.